Que no se te olvide inscribirte y darle like, por favor. La actual crisis de la vivienda no es casual ni coyuntural. Es el resultado de una cadena de decisiones financieras, políticas e incluso culturales, que han tenido un impacto estructural y que tienen como origen el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008 y se han ido reforzando con el tiempo. Cuando la burbuja inmobiliaria explotó, los bancos se encontraron con un enorme stock de viviendas embargadas, que amenazaba con devaluar su balance. En lugar de venderlas, las retuvieron, creando una escasez artificial que sostuvo el valor del ladrillo y bloqueó el acceso a la vivienda. Los gobiernos y los bancos centrales respondieron con una huida hacia adelante, es decir, rescataron el mismo capital financiero que había provocado el colapso. Bajaron los tipos de interés hasta cero e inyectaron dinero masivamente, no para reactivar la economía productiva, sino para salvar y revalorizar los activos financieros. De este rescate nació un nuevo ciclo especulativo. Se pasó de la burbuja de propietarios a una burbuja del alquiler. Con el dinero público y el crédito barato, el capital financiero volvió a invertir en vivienda, pero esta vez como negocio de renta. Fondos como BlackRock o Vanguard aprovecharon el contexto para adquirir viviendas en barrios de alta demanda, transformando el espacio urbano en un activo financiero. Este encarecimiento inicial en las zonas más acomodadas generó un efecto en cascada. Al tensionarse los precios en los barrios más caros, los arrendatarios desplazados buscaron alternativas en otras zonas, desplazando así las tensiones del mercado de la vivienda hacia otras zonas. Los pequeños propietarios, observando la subida generalizada, imitaron el comportamiento de los grandes fondos y comenzaron a elevar los precios o a comprar segundas viviendas para alquilar. Así surgió una nueva clase media rentista, formada por propietarios de unos pocos pisos que reprodujeron la lógica especulativa del capital financiero. En conjunto, este comportamiento colectivo consolidó una estructura de precios desconectada de los salarios reales, donde la vivienda dejó de ser un bien de uso esencial para convertirse en un activo de inversión guiado exclusivamente por la rentabilidad. Otro factor decisivo ha sido el boom de las viviendas turísticas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, representan oficialmente el 1,4% del parque total, pero esa cifra es profundamente engañosa. Es un promedio nacional que incluye zonas rurales o del interior donde apenas hay turismo. Lugares realmente afectados como las Baleares, Canarias, Málaga, Valencia o Barcelona, el porcentaje es muy superior, superando el 10%. Además, el INE solo contabiliza los pisos declarados oficialmente, dejando fuera miles de alojamientos ilegales, lo que eleva aún más la cifra real. Aún así, los defensores del libre mercado se escudan en el promedio nacional para minimizar el impacto, igual que lo hacen cuando afirman que los grandes fondos apenas influyen porque su porcentaje total de vivienda es bajo. Eso es un truco estadístico. En la mayoría del territorio español, como he dicho, la llamada España vaciada no es un destino turístico y esos valores absolutos diluyen el efecto real en las zonas tensionadas. En realidad, tanto los fondos como los pisos turísticos se concentran en lugares donde el suelo es más escaso y rentable, amplificando la inflación y expulsando a los residentes locales. El resultado es un mercado segmentado, saturado de vivienda de lujo y turística en el centro e inaccesible para la población trabajadora. A este escenario se suma el crecimiento demográfico, impulsado en gran parte por la inmigración. Por un lado, la llegada de población trabajadora con bajos ingresos aumenta la presión del alquiler en los barrios populares, donde la oferta es limitada. Por otro, los inmigrantes de renta alta, jubilados del norte de Europa o élites latinoamericanas, especialmente venezolanas, que en general son muy dadas al rentismo y la especulación, han elevado los precios en zonas exclusivas de Madrid, Baleares o la Costa del Sol. Y, por cierto, se me había olvidado hablar de otras élites económicas, algunas de origen extranjero.
Dentro del entramado político empresarial mediático del régimen español, lubricado por el capitalismo clientelar, también hay que hablar de las mafias y de su integración en las estructuras regionales o locales del régimen. Para las mafias, invertir en propiedades no solo es un activo de inversión con altos rendimientos, sino que también es una forma de blanquear capitales de orígenes delictivos. En este sentido, recomiendo el libro de Fariña de Nacho Carretero, que nos muestra cómo supuestamente las mafias estaban integradas en el ecosistema institucional, político, económico y social de Galicia, a un nivel que casi prácticamente se podría comparar con una narcoprovincia. Los defensores del mercado suelen culpar a la burocracia por la falta de construcción. Es cierto que los trámites urbanísticos suelen ser lentos, pero esta explicación oculta el verdadero problema, la especulación. Grandes propietarios y promotores retienen el suelo urbanizable para controlar la oferta y mantener los precios altos. La escasez no es un fallo administrativo, sino una estrategia deliberada de rentabilidad. Y quien no me crea, que piense cómo durante la década del 2000 España llegó a construir más viviendas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos, pese a que el marco administrativo y urbanístico era muy similar al actual. Las licencias, los plazos y la regulación urbanística ya existían, pero no impidieron la expansión masiva del ladrillo. A la inflación estructural que se estaba acumulando debido a la inyección masiva de dinero y el capital barato, hay que agregarle que, durante la pandemia, las cadenas de suministro se rompieron, generando una inflación de oferta, es decir, menos productos que eran más caros. A la vez, los bancos centrales inyectaron muchísimo dinero alimentando una inflación de activos. Cuando la economía empezó a reactivarse, ambas fuerzas se combinaron, la escasez real y el exceso de liquidez. Poco después, con la guerra de Ucrania, se añadió el golpe final, con la subida del gas y la energía, que afectó a todos los sectores. El resultado ha sido una transferencia silenciosa de riqueza desde los asalariados hacia los rentistas, donde los precios de los bienes básicos y de la vivienda han subido, pero los salarios se han quedado estancados. Quitando los eventos coyunturales como la alteración de las cadenas de suministro durante el COVID y el aumento de la energía por la guerra de Ucrania, la base de la inflación actual es estructural y tiene su origen en las políticas económicas que se han estado aplicando para mantener al capital financiero especulativo desde el crash del 2008. El impacto de este modelo es devastador. Cada vez más hogares destinan más del 50 o incluso 60% de sus ingresos a pagar una vivienda. Ese dinero no se invierte en la economía productiva ni se consume, sino que se integra en dinámicas rentistas, vampirizando la economía real. El capital que fluye hacia el alquiler o la especulación no genera empleo ni innovación, se recicla dentro de un circuito financiero o se usa para comprar más propiedades. Así, cada euro que se paga en renta fortalece el poder del rentista y debilita la economía productiva. Así, el país se divide en dos tipos de clases. Una minoría propietaria que vive de las rentas improductivas y una mayoría asalariada que trabaja para sostener el sistema. España pierde competitividad porque sus costes de vida suben y la inversión se concentra en activos improductivos. El precio de la vivienda es tan caro que ya resulta un impedimento para encontrar trabajo en algunas zonas. Y por otro lado, la renta que se sustrae podría ir a la economía productiva, generando demanda agregada mediante el aumento del consumo. Cada vez promovería más contrataciones. Aquí me gustaría hacer un inciso y recordar a personajes como Albert Rivera o Víctor Domínguez, apodado Wall Street Wolverine, que atacan a los funcionarios considerándolos como no productivos. La realidad es que posiblemente existan algunos funcionarios, una minoría, que se escaqueen, pero su trabajo es esencial para que exista un Estado y provean de servicio a la población, mientras había que preguntarse qué es lo que aporta la clase rentista de propietario a la sociedad. La respuesta es fácil: parasitismo. De esta forma,
Se configura un círculo virtuoso para el capital rentista, pero vicioso para la sociedad en su conjunto. Las rentas del alquiler alimentan la acumulación patrimonial, que a su vez incrementa la capacidad de inversión en nuevos activos, consolidando un proceso de autoexpansión del capital no productivo. Cada euro que se transfiere del salario al alquiler se convierte en combustible para el rentismo, reforzando el poder de quienes ya controlan los activos y debilitando la base económica de quienes solo disponen de su trabajo. En última instancia, el modelo inmobiliario español y, por extensión, la mayoría de los países de la órbita occidental, funciona como una bomba de extracción de valor que desvía la riqueza generada por la economía productiva hacia la acumulación de activos improductivos. La vivienda deja de ser un espacio de vida y se convierte en un mecanismo de transferencia de renta ascendente, donde el dinero fluye desde los hogares hacia los propietarios y desde estos hacia los mercados financieros globales. Así, el capital se reproduce a sí mismo sin generar valor real, alimentando una espiral de desigualdad que erosiona la cohesión social y debilita las bases de una economía sostenible. Durante la crisis de 2008, movimientos como estos desahucios, la plataforma de afectados por la hipoteca y el 15M lograron algo inédito: romper el relato oficial. Mostraron que los culpables de los desahucios no eran las familias, sino los bancos y un sistema que socializaba pérdidas y privatizaba beneficios. Así nació una conciencia colectiva que unió empatía y justicia social. Pero el poder económico aprendió la lección. Tras perder el relato durante unos años, las élites mediáticas reaccionaron. Había que construir un nuevo enemigo social, y lo encontraron en el Ocupa. Fondos como BlackRock y Vanguard poseen participaciones minoritarias, pero muy extendidas en múltiples sectores, como energía, medios de comunicación, telecomunicaciones, banca o servicios, lo que le otorga una influencia sistémica sobre las decisiones estructurales de la economía. Su poder no reside en el control directo, sino en la capacidad de orientar los incentivos del conjunto del sistema hacia la rentabilidad financiera y la especulación. A esto se suma el duopolio mediático español, dominado por Mediaset y A3 Media, que concentra la mayor parte de la información y la publicidad. En un contexto de capitalismo clientelar o capitalismo de amiguetes como el español, donde los intereses económicos y políticos se entrelazan, la penetración de estos grandes fondos en el entramado empresarial español alineó a los medios, al capital y la clase política en torno a un mismo relato: mantener valor de los activos, justificar la especulación, criminalizar la ocupación y naturalizar el rentismo como un modelo de prosperidad. Desde mediados de la década de 2010, los medios comenzaron a saturar la agenda con noticias sensacionalistas, como por ejemplo una anciana que iba a comprar el pan y cuando volvía su casa había sido ocupada por terrible y malvado ocupa. Sin embargo, los datos del Ministerio de Interior desmienten dicha narrativa. Por ejemplo, en el 2024 hubo unas 16.400 denuncias por ocupación o allanamiento, menos del 0,06% del total de viviendas del país. La mayoría correspondía a pisos vacíos de bancos o fondos, no a domicilios habituales. Y si alguien ocupa tu vivienda habitual o una segunda residencia, por ejemplo, una casa de vacaciones, eso no es ocupación, sino allanamiento de morada, que es considerado un delito grave. Y en estos casos, la policía puede desalojar de inmediato, sin orden judicial. Como ejemplo, tenemos a Gonzalo Bernardo, que en 2008, un poco antes de estallar la burbuja, apareció en un debate en la televisión en donde defendía que no existía ninguna burbuja inmobiliaria. Estos debates, como casi todo lo de la televisión, están estructuralmente amañados. Te colocan, como ocurrió en el debate al que me estoy refiriendo, a tres personas que defienden el sistema. Una persona con críticas muy moderadas y parciales. Y luego te colocan a alguien que es realmente crítico, que termina siendo acorralado por otros debatientes, terminando generalmente su posición desacreditada. Así, ofrecen una falsa pluralidad a la vez de desacreditar la crítica al sistema.
En la actualidad aparece bastante en los medios de desinformación, especialmente en La Sexta, tu canal de izquierda, defendiendo, como no, el actual mercado inmobiliario. Su misión no es más que ser un intelectual orgánico que defiende la lógica del sistema rentista de la propiedad. La estrategia ha sido clara. Se ha generado un marco cognitivo en el que se ha sembrado miedo y se ha desviado la atención hacia un chivo expiatorio en los pupas, cuando los verdaderos responsables del encarecimiento e inaccesibilidad de la vivienda son los bancos y fondos de inversión, junto a una densa capa de pequeños propietarios que se dedican a especular con la vivienda, convirtiendo así un problema que es estructural en un problema que se basa en un conflicto moral entre propietarios y ocupas. En este contexto han surgido empresas, principalmente desocupas, que actúan bajo limbos legales utilizando la intimidación para desalojar viviendas. Sus miembros, vinculados a grupos de ultraderecha, reproducen el papel histórico de las camisas negras del fascismo italiano, proteger los intereses del capital mediante la fuerza. Además de expulsar inquilinos, Desocupa cumple una función ideológica: legitimar la coerción privada en defensa de la propiedad y reforzar el relato del miedo. Así, la represión ya no solo la ejerce el Estado, sino también empresas privadas al servicio del rentismo. La derecha repite que el mercado lo arreglará construyendo más pisos, pero eso es una falacia. El mercado inmobiliario no es ni libre ni competitivo, sino oligopólico. Los grandes tenedores no quieren construir más porque una verdadera abundancia de vivienda haría caer los precios y por tanto sus beneficios. Y ya es que no se ha convertido en una cuestión donde solo impacta la escasez. El efecto de la inflación y la distorsión al alza en el que se encuentra actualmente el mercado provoca casos como los de León, donde hay un stock de 8.000 viviendas sin vender y, sin embargo, los precios han subido un 30% en tan solo los 2 últimos años. Aún así, tienes que soportar a los papagayos de bajo nivel cognitivo repitiendo el mantra de que si se construye mucho, el precio bajará, que, por cierto, era lo mismo que decía Aznar cuando aprobó la ley de liberalización del suelo en 1998, que los precios iban a bajar, y fue todo lo contrario. Es que el problema de que la gente es que, aparte de incultura, es que no tiene ni memoria a corto plazo. ¿Por qué subió? Porque la economía es muy compleja y sus dinámicas no suelen presentar solo un factor. La ley de liberalización del suelo, combinado con un crédito barato del Banco Central Europeo y unas bases desreguladas para la economía financiera, promovieron que los precios se dispararan hasta límites insostenibles que terminaron implosionando con el crash del 2008. El discurso del libre mercado se convierte así en una coartada ideológica. Se invoca la competencia, pero se opera en un entorno dominado por la concentración y la especulación. Por su parte, el bipartidismo, el PSOE y el PP han optado por ofrecer ayuda al alquiler o subsidios para jóvenes, pero esas ayudas acaban en manos de los propietarios que suben los precios sabiendo que el Estado cubrirá la diferencia. El resultado es que el dinero público termina financiando beneficios privados. Frente a este modelo rentista y especulativo, tenemos el modelo de Viena, que nos demuestra que otra política es posible. Allí, más del 60% de la población vive en vivienda pública o cooperativa. El Estado controla el suelo, construye directamente y regula los precios. El acceso a la vivienda no es un privilegio, sino un derecho garantizado. Así, cuando las familias no destinan la mitad de su sueldo o más al alquiler, como ya he mencionado, el dinero fluye hacia la economía real, que se traduce en mayor consumo, mejor educación, cultura y emprendimiento. Liberar la renta del rentismo no empobrece a nadie, enriquece en realidad toda la sociedad. Bueno, y aquí llega lo más gracioso, y que es un reflejo de los perdidos que anda la gente que se considera liberal.
Lógicamente, las políticas que hoy se asocian con la izquierda radical, como la vivienda pública, la limitación de rentas y la eliminación también de monopolios y oligopolios, son en realidad más fieles al liberalismo clásico que a las recetas neoliberales actuales. Economistas como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill defendieron un mercado libre, pero un mercado libre de monopolios y rentas improductivas. Ricardo explicó que las rentas de la tierra encarecían el nivel de vida y reducían la competitividad. Mill fue aún más claro y afirmó que los rentistas ganan dinero incluso mientras duermen. Efectivamente, como afirman muchos liberales de boquilla, Adam Smith afirmaba que el Estado no debería de intervenir en el mercado. Lo que pasa que se le olvida mencionar que sí defendía que el Estado interviniera en el caso de que existiera un oligopolio o un monopolio. Para estos pensadores, el verdadero enemigo del libre mercado eran los terratenientes, que vivían del rentismo de la propiedad de la tierra y que controlaban los precios al alza. Hoy, su papel lo desempeñan los propietarios del suelo y la vivienda, que se enriquecen sin realmente producir nada. El rentismo moderno es una reedición del feudalismo. Se podría denominar un neofeudalismo. Así, los nuevos señores no dominan a los campesinos, sino a los inquilinos. Garantizar la vivienda asequible y limitar la especulación no es en contra del mercado, sino restaurar su sentido original, que la riqueza se genere por trabajo e innovación, no por mera posesión de un bien escaso. Por ello, medidas como la aplicada en Viena y en otros sistemas de vivienda pública no son en realidad contrarias al espíritu liberal, sino su recuperación más auténtica. Buscan restituir la primacía de la economía productiva sobre la especulativa y liberar a la sociedad del peso muerto de las rentas parasitarias. En ese sentido, David Ricardo, Adam Smith y Stuart Mill estarían hoy más cerca de defender una regulación pública del mercado de la vivienda que de justificar el poder ilimitado de los propietarios. En realidad, los actuales defensores de medidas liberales han distorsionado el liberalismo, convirtiéndose en supuestos neoliberales de discurso, pero que defienden un neofeudalismo a la práctica. Así, se están generando dos tipos de clases, una élite formada por grandes propietarios y los que están encima del algoritmo, como empresas digitales, por ejemplo, Uber, Cabify, que se quedan con entre el 20 y el 30% de comisión por viaje, simplemente por mantener la infraestructura digital mientras extraen rentas de salarios de personas productivas. En definitiva, garantizar el acceso universal a la vivienda y limitar el rentismo no es una cuestión ideológica de izquierda o de derecha, sino una condición económica racional. Una sociedad donde la riqueza se genera a través del trabajo y no de la mera posesión de bienes escasos es una sociedad más libre, más eficiente y más justa. Exactamente el ideal que los fundadores del pensamiento liberal querían alcanzar. Como conclusión, la crisis de la vivienda no es que sea un fallo del sistema, es en sí el propio sistema, cómo está estructurado, que consiste en un modelo basado en la escasez planificada, la especulación y el rentismo, donde solo se produce desigualdad. Romper este círculo no es solo una cuestión moral, sino también económica, porque una sociedad donde la mayoría vive para pagar la renta de una minoría no es una sociedad libre ni eficiente económicamente. El problema no es la falta de recursos, sino quién los controla. Solo cuando la vivienda deje de ser un activo financiero y vuelva a ser un derecho humano básico, la economía podrá servir a la sociedad en su conjunto y no solo a una minoría parasitaria.